que aquí lo dice, y la Biblia lo dice. Y entonces ya empezamos a utilizar nuestras palabras, ponerlas en la Biblia para utilizar a lastimar a los demás. Y es ahí en donde yo considero que no es lo más saludable. El contexto de que no es que Dios se va a venir a vengar porque nosotros dijimos una mentirilla. No sé qué tan saludable sea hacer eso, porque este libro de Isaías está hecho en un contexto. Bienvenidos a este canal donde integramos la teología y la psicología en busca de reflexiones y en busca de cositas que nos ayuden a mejorar nuestro día a día. Y el día de hoy vamos a platicar sobre la violencia que existe en los libros proféticos. Y si uno se pone a revisar pues estos versículos o estos capítulos, pues hay cositas así medias fuertes. Entonces no vamos a revisar así como que con una gran amplitud, solamente encontré dentro de mis lecturas pues un capítulo de un libro que habla sobre la violencia y Dios y los profetas. Entonces voy a tomar unos pedacitos de esa lectura que hice y compartirlo aquí con ustedes. Así que si tú tienes una Biblia por ahí, yo te recomendaría que vayas por una y para pues ir siguiendo, ¿no? Aquí el business, el negocio. Y para dar un poquito de contexto, vamos a iniciar con el libro de Nahum, en el capítulo 3, versículo 1 al 3. Nahum, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Y dice: «Ay de ti, ciudad sanguinaria», empezamos recio, «repleta de fraude, llena de violencia, colmada de rapiña. Escuchen, chasquidos de látigos, estruendos de ruedas, galopes de caballos, rodar de carros, cargas de caballería, brillar de espadas, destellar de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, infinidad de cadáveres con los que se tropieza al andar». Bueno, ese final estuvo muy intenso, ¿verdad? Este capítulo, esta lectura nos puede dar contexto de cómo era la manera en la que se vivía en aquellos tiempos. La manera de relacionarse, la manera de interactuar con otras naciones o cómo eran esos acercamientos que pues la mayoría de las veces era por medio de guerras. Entonces, pues vemos aquí este tema, ¿no? Rodar de carros, cargas de caballería, brillar de espadas, multitud de heridos. Entonces a mí se me vienen a la mente todas estas películas que hablan sobre guerra, sobre vikingos, sobre como que esta temática, ¿no? En donde hay mucha violencia. Entonces los libros proféticos van hablando sobre este tipo de situaciones. Y una de las cosas que encontré en este capítulo de esta lectura fue que la violencia que se encuentra en los libros proféticos es una violencia que venía arrastrada de tradición, de cultura, que viene siendo la manera de relacionarse, y pues esto se va compartiendo generaciones y se empieza a tener pues esta manera de relacionarse ya establecida. Es como si nosotros nos fuéramos a otro país, a otro continente, pues la manera de relacionarse de ese lugar tiene esas características, pues sería más o menos lo mismo, ¿no? Si nos regresamos a aquellos tiempos, la manera de relacionarse en esa parte del mundo, pues era por medio de estas guerras y de esta violencia. Entonces, vamos a leer Isaías capítulo 10, del versículo 5 al 6, que dice: «Ay de Asiria, vara de mi ira, bastón de mi furor. La envío contra una nación impía, la mando contra el pueblo que provoca mi enojo, para robarlo y saquearlo, para pisotearlo, como el barro de las calles». Y entonces aquí lo que vemos en este capítulo menciona que muchas veces Dios, las personas creían que Dios utilizaba a estas naciones como herramienta para castigar al pueblo. En este caso, Asiria es utilizada como el barrote, ¿no? Aquí dice, un barrotón. «Ay de Asiria, vara de mi ira, bastón de mi furor». Entonces, aquí este profeta está mencionando que Asiria está siendo utilizada como una vara que va a golpear a este pueblo o esta nación. Y entonces aquí vemos que pues la manera en la que ver la violencia de este profeta, o por lo menos en este capítulo, pues es que Dios utiliza las naciones y utiliza a otras personas como herramientas para castigar. Y esta manera en la que Dios agarra a Siria y lo utiliza como una manera de castigar al pueblo por no cumplir con lo que se le pide,
En este caso, pues es una manera o una creencia que se iba transmitiendo de generación en generación. Nosotros somos atacados por Asiria o somos lastimados por esta nación porque no hemos cumplido con Dios. Entonces, pues esa es una perspectiva, ¿no?, que menciona este capítulo de ese libro. Y luego si nos vamos a Isaías 63, dice, del 63, del versículo 1 al 6, dice: ¿Quién es ese que viene de Edom, de Bosra, vestido de terciopelo? Ese que vestido espléndidamente avanza con tanto brío. Soy yo, que proclamo la liberación y tengo poder para salvar. ¿Por qué están rojos sus vestidos, tu ropa como la del que pisa la uva? Yo solo he pisado la uva, ningún pueblo me ayudó. Los pisé con enojo y con ira los aplasté. Su sangre salpicó mis ropas y manchó mis vestidos. Era el día planeado para mi venganza, el año reservado, para rescatar a mi pueblo. Miré y no había quien me ayudara. Me asombré de no encontrar apoyo, pero mi brazo me dio la victoria y me mantuvo firme mi ira. Pisé a los pueblos con mi enojo, los embriagué con mi ira y derramé por tierra su sangre. Entonces, esta lectura que vemos aquí habla sobre cómo Dios se venga de aquellas naciones que no son, pues, su pueblo, ¿no?, el pueblo de Israel. Entonces, esta violencia o esta venganza, por ejemplo, en el versículo 4 que dice: era el día planeado para mi venganza, el año reservado para rescatar a mi pueblo. Entonces, en esa parte, desde la perspectiva de esta autora de este capítulo, de este libro que habla sobre la violencia en los profetas, ella menciona que esta manera de que Dios va a vengarse, o de este Dios vengador, es hacia aquellos que no son su pueblo, o sea, aquellas personas que habían sido opresores, sí, que habían oprimido al pueblo de Israel. Y es una manera de que el pueblo de Israel dijera: pues Dios nos va a acompañar, Dios está con nosotros, Dios nos va a salvar, Dios nos va a ayudar. Entonces vemos, por ejemplo, en estas dos perspectivas, una que es que Dios utiliza a otras naciones para castigar al pueblo de Israel, y la otra es la que acabamos de leer, que habla de cómo Dios va también a ser un Dios vengativo contra aquellas naciones, y que eso le ayuda a ese pueblo a identificar que este mal momento pues no va a ser para siempre, porque Dios iba a llegar a salvarlos. Entonces vemos que si uno abre la Biblia y se pone a leer estas lecturas sin un contexto de que en aquellos tiempos eran guerras, y durante los libros proféticos se habla mucho sobre la fidelidad y la infidelidad hacia Dios. Dios está con los profetas tratando de mediar la situación entre el rey de la comunidad, del pueblo, del reino, pues, y cómo este rey va a ayudar al pueblo o lo va a perjudicar o qué va a hacer. Entonces, estas dos perspectivas que tenemos aquí, una que es que Dios utiliza a esta nación como vara o como una herramienta de castigo para aquellos que no cumplieron lo que Dios le pidió, y la otra que es la que acabamos de mencionar, que es esta en donde Dios se va a vengar de todos aquellos que han dañado o que han lastimado o que no han sido justos con el pueblo de Israel. Son dos perspectivas de este tipo de violencia. Y es importante recordar que los profetas cumplen con el rol de mediar. Son los mensajeros de Dios. Dios le habla a los profetas y los profetas le hablan al rey para decirle: oye, tú deberías de hacer esto, esto y esto y esto. Y los empiezan a aconsejar, les empiezan a ayudar, los empiezan a acompañar para que tomen las decisiones más adecuadas para que ese reino tenga abundancia, poder, fuerza. Y regresemos al contexto, son guerras, entonces normalmente los reyes son poderosos, son fuertes, son gente que tiene grandes decisiones, pero los profetas van ayudando en esta mediación. Hay algunos reyes que no hacen caso, hay otros reyes que sí hacen caso.
Y esta parte es importante porque cuando Dios le habla al profeta y le dice, oye, fíjate que me voy a vengar de aquellos, pues es una manera de decir, va a haber esperanza, porque Dios está de nuestro lado y aquella nación que Dios no está con ellos, pues les va a ir mal porque no está Dios con ellos. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces, este tipo de discursos van apareciendo mucho en los libros proféticos y es importante tener en cuenta que pues es un constante recordatorio de Dios de decir, estén conmigo. Dios le pide al pueblo de Israel que estén cerca de Dios, porque con Él van a tener abundancia, van a tener todo eso que se necesita en aquel tiempo, van a vivir fuera de la esclavitud, van a vivir fuera de esas situaciones y problemáticas. Entonces, si nosotros vamos a la Biblia, que estamos aquí, 2026, abrimos la Biblia y nos ponemos a leer el mismo versículo. Era el día planeado para mi venganza, el año reservado para rescatar a mi pueblo. Pues ya tenemos contexto, ¿no? Ya tenemos contexto de que no es que Dios se va a venir a vengar porque nosotros dijimos una mentirilla. No sé qué tan saludable sea hacer eso, porque este libro de Isaías está hecho en un contexto particular, cuando había guerras, en un contexto particular que fue hace, creo que es en el siglo 8 antes de Cristo, o sea, muchísimos años atrás. Muchísimas cosas han cambiado después de eso. Y utilizar este libro, abrirlo y decir, ay, es que aquí dice que va a haber cadáveres en el piso y que me voy a tropezar con ellos. Es un libro que está escrito hace muchísimos años en un contexto diferente, y utilizar la Biblia y utilizarlo literal, lo que está ahí, desde mi punto de vista, es una manera muy irresponsable. Es una manera muy preocupante. Es importante tener cuidado en cómo utilizamos la Biblia. Hay muchísimos libros que hablan sobre comentarios de esto, en donde dan mucho contexto y dan mucha información de cómo es el tiempo en el que esto fue escrito o cómo esto se fue desarrollando. Entonces, hay que tener cuidado de cómo nosotros utilizamos lo que está en la Biblia, porque muchas veces utilizamos la Biblia para lastimar a los demás, para juzgarlos, para decir, es que mira, yo tengo la razón porque aquí lo dice, y la Biblia lo dice. Y entonces ya empezamos a utilizar nuestras palabras, ponerlas en la Biblia para utilizar a lastimar a los demás. Y es ahí en donde yo considero que no es lo más saludable. Hay que utilizar bien este recurso que tenemos aquí, que al final es la palabra de Dios y es Dios mismo quien es amor, y es importante que lo que utilicemos aquí sea para ayudar, compartir amor, para llevar cosas positivas a los demás y nos ayude a vivir en esta vida. Entonces, creo que es importante tener en cuenta esto y no utilizar este contenido pues nada más como que, oye, es que aquí dice que se va a venir la venganza y que aquí se va a venir el fuego que no se apaga, el rechinar de los dientes. Hay que tener cuidado, o sea, hay que entender bien cuál es el contexto, qué es lo que hay antes, qué es lo que hay después, quién lo escribió, cuándo lo escribió, a quién se lo escribió, porque lo que tenemos aquí de manera literal pues no fue escrita para nosotros en el 2026, fue escrita para una audiencia en particular. Que nosotros lo leemos y encontramos mensajes espirituales y mensajes teológicos que nos pueden ayudar a acercar a Dios, claro que sí, pero hay que tener cuidado con lo que, cómo utilizamos estos recursos. Así que, pues bueno, esto es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Y pues hay otras cositas más que venían en este artículo, pero la verdad es que creo que con eso es mi intención, de nada más compartir con ustedes este punto de vista, de tener cuidado cómo utilizamos la Biblia y de cómo la violencia en los libros proféticos pues tiene que tener un contexto y entender qué es lo que pasaba en aquellos tiempos. Así que si te gustó este video, si hay algo que te gustaría compartir, algo agregar o algo que mencionar, lo puedes dejar en los comentarios, le puedes dar like, te puedes suscribir, puedes compartir este video a alguien que creas que le pueda servir o utilizar. Y pues muchas gracias por estar aquí, nos vemos a la próxima.